Hola, saludos, soy Gustavo Serna. Este es el video 6 del método de Hardy-Cross aplicado a un sistema de gas. Muy bien, tenemos un sistema de gas, el que hemos venido trabajando, el que estás observando allí, un sistema de tuberías que tiene cuatro nodos. Nodos son los nodos que vemos en las esquinitas pues ahí del sistema de tuberías. Tiene tramos, en fin, y tiene dos mallas. Este sistema tiene dos mallas. Eh, entonces, lo que hacíamos con la ecuación de Müller cuando calculábamos sistemas abiertos, es decir, una instalación interna para una industria o lo que sea, era simplemente aplicar la fórmula de Müller. Cuidábamos que las caídas de presión en cada uno de los tramos no superaran el 10%, ¿cierto? La caída de presión allí no fuera mayor al 10%. Y también cuidábamos que la velocidad al interior de estas tuberías no fuera mayor que 20 metros sobre segundo. Aquí las condiciones cambian en el método y, a ver, y por decirlo así, entonces utilizábamos la fórmula de Müller, que la podemos expresar aquí así, ¿cierto? La utilizábamos bajo esas dos condiciones y listo. ¿Qué pasa con el método de Hardy-Cross? Entonces, el método de Hardy-Cross aplicado a un sistema cerrado, entonces dice, por ejemplo, que se deben cumplir dos principios, que la sumatoria de caudales en cada nodo debe ser igual a cero, es decir, la cantidad de gas que llega a un nodo es igual a la cantidad de gas que sale del nodo. Y dos, que la sumatoria de las caídas de presión en todo el sistema, es decir, sumar la caída de presión en cada tramo, ¿cierto? Al sumarla, entonces ese valor algebraico me debe dar cero. Bien, ¿por qué valor algebraico? Bien, es valor algebraico porque observa, por ejemplo, el gas que viene por aquí, observa esa flecha. Esa flecha, si nos imaginamos un reloj funcionando, entonces va en el sentido de las manecillas del reloj y se considera positivo. Entonces el caudal se considera positivo, ¿cierto? Ese caudal se considera positivo. Bien, este caudal que tengo aquí representado con esta flecha, este caudal, esa flecha, ese caudal que tengo ahí, no la roja sino la azul, me representa un caudal negativo. ¿Por qué? Porque va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es una convención que se adopta para poder ponernos de acuerdo. Muy bien. Como consecuencia de eso, lo que hace que se mueva el gas a través o el fluido a través de las tuberías es la caída de presión. Si el gas fluye en este sentido, ¿cierto? Desde ese puntico, desde B hasta D, quiere decir que la presión en el nodo B es mayor que la presión en el nodo D, ¿cierto? En el nodo D, porque si no, no hubiera flujo. Bien, entonces con el método de Hardy-Cross, ¿qué se hace? Se suponen unos caudales. Nos dan un caudal de inyección. Por ejemplo, en este caso nos dieron 300 metros cúbicos hora de inyección de gas, porque digamos que eso es lo que se necesita para distribuirlo a los diferentes usuarios. Lo concentramos en un nodo, en este caso en el nodo A. Y nosotros suponemos entonces que por aquí fluyen 150 y que por aquí fluyen 150. Aquí el que diga que no son 150, sino que aquí, por aquí fluyen 200 y que por aquí fluyen 100, está bien, porque ambos suman 300. Y se cumple el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Que la suma de caudales, o sea, lo que entra es igual a lo que sale para un nodo. Bien. Como nosotros suponemos los caudales que viajan por cada tramo, entonces, como estamos haciendo cumplir el primer principio, que es la sumatoria de los caudales, la sumatoria algebraica de los caudales en cada nodo debe ser cero. Eso lo estamos haciendo cumplir, como suponiendo que circulan unos caudales a través de cada tramo, suponiendo. Pero si al suponer que esos caudales que viajan en cada tramo, suponiéndolos, voy a garantizar que se cumple el segundo principio. Esa es la pregunta. Voy a garantizar que se cumple que la sumatoria de las pérdidas de presión es igual a cero. La respuesta es no. Sería, digámoslo así, un chepazo, un golpe de suerte. La respuesta es no.
al suponer los caudales, no, mejor dicho, es casi que imposible decir que se vaya a cumplir el segundo principio. Pero la idea es que se cumpla el segundo principio, se deben cumplir los dos principios. Entonces, como se supusieron unos caudales al azar, entonces eso va a generar que se generen unos deltas de H, es decir, unos deltas, unos cambios en la presión adicionales, ¿cierto? Que al sumarlos con las pérdidas de presión me den cero. Es decir, y resumiendo, como supusimos unos caudales, haciendo cumplir el primer principio, no garantizamos nunca que se vaya a cumplir el segundo principio, que es que la sumatoria de las caídas de presión a lo largo de las mallas o del sistema sea cero. Entonces, como consecuencia de eso, como supusimos unos caudales, entonces aparecen unos deltas de H, o sea, unos cambios en presión, para poder garantizar el segundo principio, que es este, el segundo principio, que es este pedacito, que se sumen en las caídas de presión a lo largo del sistema I de cero, y por lo tanto, entonces, como no se cumple, entonces aparecen unos delta H, y esos delta de H a su vez, esos cambios adicionales de presión generan unos cambios de caudal, los delta Q que estamos viendo ahí, y esos cambios de caudal son los que hacen que se corrija el caudal. Como consecuencia de todo eso, ¿qué va a pasar? Que al final lo que hacemos con el método de Cross es calcular unos delta Q, ¿cierto? Calcular unos cambios de caudal de tal modo que se cumplan los dos principios. Por tal motivo, la ecuación que se va a utilizar no es la ecuación de Müller, esta de aquí no es esa, sino la derivada. Es decir, se va a considerar que el cambio de caída de presión ocasiona un cambio de caudal y que a lo largo de varios cálculos se va corrigiendo hasta lograr que se cumplan los dos principios. Por lo tanto, la ecuación que se va a utilizar es esta ecuación. Bien.